Bueno, mis hermanos, vamos aquí a hacer una explicación sobre cómo tienen que hacer el trabajo de exégesis. Voy a incluir este video para que sea una ayuda y ustedes puedan verlo, ¿verdad? Las veces que necesiten para cualquier pregunta que les surja. Les voy a enviar junto con este video, pues este documento que les voy a presentar aquí. Les voy a enviar también un modelo de cómo debe verse un trabajo de exégesis para que puedan seguir el estilo. Y también les voy a enviar un resumen de lo que yo voy a hablar aquí, que es el manual del estilo, ¿verdad? Siempre que uno hace un trabajo académico de investigación, tiene que seguir un estilo. Hay distintos estilos. En la academia está el MLA, está el SBL, está el Turabian, está varios. Así que siempre es importante que ustedes sepan cuál es el estilo que el profesor o la escuela eh, les está pidiendo. Y el estilo tiene que ver con el formato del documento, ¿verdad? Los márgenes que tiene que tener el documento, cómo es que se hacen las notas que van en el documento, cómo es el estilo de las notas al pie de página, si son al pie de página o si son dentro del texto, etcétera. ¿Ok? Así que voy a ir leyendo, voy a ir explicando a ustedes, algunos que ya han hecho los trabajos de exceso y están un poco familiarizados con esto, pero le puede servir a los que están haciéndolo por primera vez. Así que el trabajo se hará de la siguiente manera. Primero, el estilo del trabajo, incluyendo el estilo de letras, márgenes, notas al pie de página y bibliografía, va a seguir, se va a conformar con las normas del manual de Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations. Déjenme buscarle aquí ese documento para que lo vean. Así que ese documento es este, ¿verdad? El manual, yo no sé si se va a ver ahí correctamente, ¿verdad? Pero más o menos. Manual for Writers. Ahí se ve, ¿verdad? Manual for Writers and Research Papers. Este es un documento que aparece. Déjame ver si. No, no se puede. Ok. Así que, como puse el blur, pues no se puede ver tan bien. Ahí se puede ver un poquito mejor. Si yo me echo para atrás, ¿verdad? Este documento, esto lo venden. Y esto es muy bueno. Lo que pasa es que no está en español, pero te explica cómo es que tienes que hacer todas esas cosas. Hay otros como por ejemplo este otro que les estaba mencionando, el MLA. Está hay otro que se llama el APA. Pero generalmente en humanidades lo que se sigue es este estilo, ¿verdad? Que es un resumen también de otro libro más grande que se llama el Chicago Manual. Pero aquí está concentrado las cosas más importantes. Así que si se lo pueden comprar, yo se los recomiendo. Bien, entonces yo les voy a enviar luego como un resumen de eso, ¿verdad? De eso para que es práctico. Sobre todo, aquí lo que me interesa es que sepan que siempre las cosas académicas tienen que hacerse trabajo de investigación con un estilo y tienen que ir preciso. Y esas cosas son importantes, porque eso es como quien dice tu firma, de que pusiste trabajo, de que pusiste atención, de que fuiste minucioso. Así que uno le parece cosas sin importancia y lo son para la salvación, ¿verdad? No tiene importancia para la salvación, pero para pasar la clase son importantes. Y como yo no sé si de aquí ustedes van a pasar a otro sitio a estudiar, pues es bueno que estén acostumbrados a saber que los profesores son generalmente bien exigentes y algunos un poco neuróticos con respecto a todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a usar esto aquí. Así que ya saben, así se llama ese manual, eso es lo que vamos a seguir. Y el trabajo debe ser redactado en secciones consecutivas, sin dejar grandes espacios o páginas en blanco entre medio, ¿verdad? Así que debe ser de 15 a 20 páginas, vamos a decir más adelante. Pero eso es corrido de texto, ¿ok? Este, las letras van a explicarte, ¿verdad? A doble espacio, el trabajo es a doble espacio, excepto las notas al pie de página. Las notas al pie de página son a espacio sencillo. Y el tipo de letra es el Times New Roman, número 12, ¿ok? Eso tiene que ser así.
¿Cómo vas a escribir el trabajo? Bueno, lo primero es que tú seleccionas un pasaje. Aquí estamos trabajando y este video lo estoy haciendo tanto para los estudiantes del Evangelio de Juan como para los de Sinóptico. Así que ustedes van a escoger un pasaje, los dos. Eh, sea en el caso del Evangelio de Juan, de las cartas o del Apocalipsis, cualquiera. En el caso del curso de Sinóptico, los tienen que tomar de alguno de los Evangelios sinópticos o de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, después que tú selecciones ese trabajo y yo te haya dicho que está bien, yo espero que cuando tú veas esto ya tú me hayas enviado el pasaje que seleccionaste y yo te haya dado el ok para estar seguro de que es un pasaje que es trabajable, porque hay algunos pasajes complicados. Pues tú te vas a coger ese pasaje de la Biblia, lo vas a leer debajo de un palo en un sitio y antes de que tú leas nada, y como les digo, de que se contamine en la mente, tú te lees ese pasaje y tú dices, tratas de explicar en tus propias palabras qué significa ese pasaje. Haz tu propia exégesis, versículo por versículo. Así que lo debes hacer, versículo por versículo. ¿Qué significan las palabras más importantes? ¿Qué significan los conceptos más importantes que aparecen ahí? Y sobre todo, lo más importante del exégesis es cuál es el mensaje de ese pasaje. ¿Okay? Eso lo debes hacer simplemente con la Biblia. Coges tu Biblia y sin leer nada, te sientas por ahí y lo haces eso. Después que lo tengas escrito, eso después va a ser tu contribución a la exégesis que tú hagas más científica, ¿verdad? Así que esa es tu intuición inicial, tu aportación. Puede ser que después leyendo tengas más, pero ahí ya tú tienes tu propia exégesis. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, el estudiante seleccionará un pasaje de los evangelios sinópticos, porque aquí estoy utilizando la guía de sinópticos, pero recuerden, aplica para sinópticos, pero en el evangelio de Juan tiene que ser del evangelio de Juan, de las cartas o de Apocalipsis. Que aparezca en alguna de las lecturas del leccionario para cualquiera de los domingos de los ciclos A, B y C, ¿verdad? Esto no aplica tanto para el curso de Juan, lo pueden hacer, si encuentran, yo les recomendaría eso. Yo les recomendaría que escojan una lectura que va a salir en el ciclo litúrgico, porque va a llegar un momento en que ustedes van a tener que dar una conferencia, van a tener que dar una charla, van a tener que dar una prédica sobre alguno de esos pasajes. Y usted se va a convertir en un experto en ese pasaje, ¿verdad? Porque usted lo va a conocer bien profundamente. Ese día, ¿verdad? Pues va a ser un día fácil de predicar para ustedes porque habrán trabajado esto en esta clase. Bueno, después que ustedes seleccionen el pasaje y hagan su propia exégesis, ¿verdad? Después de leer el pasaje, hará unas anotaciones sobre lo que usted entiende que es el mensaje principal de ese pasaje y también explique en sus propias palabras qué significa cada una de las palabras y los conceptos que usted encuentra en ese pasaje. Lo que más le llamó la atención, cómo puede aplicarse el mensaje al pasaje, a su propia vida o a la de otros. Pero antes de esto, ¿verdad? Debe también esforzarse usted mismo por su conocimiento de explicar algunos de los conceptos que hay ahí, de lo que ya usted sabe por la experiencia de la vida. Muy bien, luego va a leer la literatura que comenta el pasaje. Aquí debe incluir en su bibliografía por lo menos 3 monografías, ¿verdad? 3 libros que traten. Vamos a suponer que usted coge el pasaje de la mujer pecadora que se tira a los pies de Jesús, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50, y ella se tira y llora a los pies de Jesús cuando está en casa de Simón, y Jesús pues le dice después a Simón, porque ellos dicen, si este hombre supiera qué mujer lo toca, supieran que es una pecadora. Bueno, pues entonces ahí sale el tema, por ejemplo, de una mujer con una mala reputación. Ahí sale el tema de los fariseos, porque Simón es un fariseo. Ahí sale el tema del perdón. Así que monografía, yo me refiero a libros, ¿verdad? Libros que traten sobre el perdón en la Biblia. Este, puede utilizar también diccionarios, diccionarios bíblicos que traten sobre el tema del perdón o sobre el tema de las prostitutas o sobre el tema de los fariseos. Así que 3 monografías son libros. Artículos de revista se explican por sí mismos, tienen que buscar artículos de revista que comenten su pasaje. Y comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos ya los hemos visto, pero son esos libros y hay de distintas clases de comentarios que van comentando,
por ejemplo, el Evangelio de Lucas, volviendo a ese ejemplo que utilicé, y van comentando todo el Evangelio de Lucas. Y van pasaje por pasaje comentando cada uno de los versículos, y eso lo va a ayudar a usted a hacer su trabajo, ¿verdad? Así que tiene que usted leer parte de la bibliografía. Así que cuando usted empiece a escribir, usted va a estar interactuando con esa bibliografía. Tiene que poner notas al pie de página, ¿verdad? Donde se note que usted está comentando y usted leyó esos libros, esos artículos, esas monografías, esos comentarios bíblicos, y que en base a lo que ellos dicen, usted está haciendo su propio comentario, además de su propia intuición. No se permitirán referencias de artículos sacados de la internet. Esto es porque yo necesito que ustedes aprendan a hacer investigación, ¿verdad? Y en la internet, pues es muy cómodo. Así que pueden ser libros electrónicos, revistas electrónicas, pero no sacados de páginas electrónicas. La Biblia y las notas al pie de la Biblia no es un comentario, no es un artículo académico. Así que no utilicen las notas al pie de la Biblia para comentarme su pasaje. No son válidas, ¿ok? Entonces, combinando su interpretación con la interpretación del comentario, el estudiante escribirá un trabajo de entre 15 a 20 páginas que debe incluir los siguientes elementos. 15 o 20 páginas de trabajo. Eso quiere decir desde la introducción hasta la conclusión. No cuenta una página que usted ponga de presentación para el título. Eso no aplica, ni un índice aplica, no incluye. Igual la bibliografía no encuentran entre las 15 y las 20 páginas. Son 15 o 20 páginas de trabajo de investigación, desde la introducción hasta la conclusión. Bien, entonces lo primero que usted va a hacer es una introducción. Esa introducción no debe ser más de una página, ¿okay? Y en esa introducción usted va a hacer un preámbulo sobre el tema que va a tratar en este trabajo. Se trata sobre esto y sobre esto, y es este pasaje, cualquier cosita que usted quiera decir. Y usted va a decir también en esa introducción cómo va a proceder en el trabajo, ¿verdad? Así que en esa introducción usted debe decir, la primera parte va a ser un análisis crítico del texto. Después de eso yo haré una evaluación o un análisis del contexto, y luego un análisis de la estructura literaria, para pasar luego a hacer una exégesis, y terminaré con una conclusión. Usted lo puede decir en la manera que usted quiera, pero en la introducción usted siempre debe decir qué es lo que el lector, ¿verdad? Acuérdese, usted está como que escribiendo esto para alguien, para que alguien lo lea. Yo soy su lector. Usted le va a dejar saber a su lector qué es lo que va a encontrar el lector en su trabajo. Y eso debe ser la introducción, ¿no? Bien, la segunda parte, y deben aparecer esos títulos, ¿verdad? Yo quiero ver en el trabajo esos títulos. El primer título va a ser la introducción. El segundo título o subtítulo va a ser el análisis crítico del texto. Así que aquí le estoy dando en la guía los títulos o los subtítulos que deben aparecer en su trabajo. Entonces, el análisis crítico del texto. En esta sección se van a analizar los problemas textuales del pasaje que se va a examinar. En el curso utilizaremos cualquiera de las versiones de la Biblia de Jerusalén. Debe haber variantes, de haber variantes o lecturas alternativas. El estudiante debe explicar en qué consisten cada una de ellas, optar por la versión que considere más auténtica. A veces las notas al pie de la página, ciertas Biblias incluyen variantes del texto. La Biblia de Jerusalén lo hace. En este paso te pueden ayudar también los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos a veces comienzan con un análisis del texto, crítico del texto. Los comentarios son muy buenos y puedes usar como modelo para hacer este trabajo. La extensión del análisis lo va a determinar la estabilidad o la falta de estabilidad del texto que tú elijas. Puede que sea tan corto como una oración o tan largo como una página, ¿verdad? Así que no se esfuercen artificialmente por hacer un análisis crítico del texto cuando en el texto que ustedes tienen no hay variante. Si no hay variante, pues usted va a poner análisis crítico del texto. En este texto no hay variantes, punto y se acabó. Siguiente sección, ¿ya? No tiene que preocuparse, si no hay variantes, hay. Ahora, en todos los textos hay variantes, ¿verdad? En todos los textos de la Biblia hay variantes. Pero como nosotros estamos trabajando en español, pues yo le estoy pidiendo que utilicen la Biblia
de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una Biblia crítica en español, pero no incluye todas las variantes en los textos. Los comentarios bíblicos generalmente sí, ¿verdad? Así que yo diría, traten de utilizar primero un comentario bíblico que le explique a usted si hay variantes en su texto. Y bueno, la otra cosa, ¿qué son eso de variantes? ¿Verdad? Las variantes no son que la Biblia de Shekel o la Biblia del pueblo dice una cosa y la Biblia de Jerusalén dice otra y la Biblia Nácar Colunga dice otra, porque todas esas Biblias son traducciones. Las variantes se refiere a que en la antigüedad habían distintos manuscritos, ¿verdad? Y esos manuscritos, como eran copiados a mano, pues a veces cambiaban el texto que fue el texto original. El texto original se perdió, no lo tenemos. Lo que nosotros tenemos son copias. Pero en los textos en griego de todas esas copias, un pasaje, vamos a volver al ejemplo del pasaje de la mujer que se tira a los pies de Jesús a llorar, pues en los distintos relatos, los copistas o los escribas cambiaban cosas, ¿verdad? Cambiaban cosas. Uno lo decía de una manera, otro lo decía de otra. Y entonces, en los textos de la antigüedad habían variantes. A veces, cuando esas variantes son bien importantes, porque tienen una importancia teológica, ¿verdad? Porque eso es lo primero de las variantes, es que el que lo cambió, a menos de que haya sido un error que a veces ocurría, lo cambió por una razón. Algo no le pareció bien o le pareció deficiente y decidió cambiarlo. Así que de ahí es donde surgen las variantes. Pues hay que tratar de establecer cuál fue el texto original. Y de eso se trata el análisis crítico del texto. Entonces, usted trate de consultar los comentarios bíblicos para ver qué los comentarios le dicen sobre el pasaje que usted eligió. Si hay algún problema textual que en la antigüedad una versión decía una cosa y otra versión decía otra cosa, y usted déjese llevar por lo que dice ahí. O lo puede hacer con la Biblia de Jerusalén también. Así que si aparecen variantes, usted tiene que decir cuáles son esas variantes. Bueno, que en el Evangelio de Lucas, en una variante, en un texto manuscrito antiguo que era un papiro, el P72 decía que llegó una mujer y esa mujer se llamaba Elizabeth y se tiró a los pies de Jesús. Pero en el manuscrito de el Códice Alejandrino dice que era una mujer y no dice el nombre, por ejemplo. Pues entonces usted va a decir, eso pasó aquí, eso pasó allá. Y yo voy a utilizar este texto, el texto que dice que la mujer se llamaba Elizabeth. Eso es todo lo que tiene que hacer. Así que una vez usted mencione las variantes que hay, si encuentra variantes, tiene que decir, voy a utilizar este texto y si es posible, dar una razón por la cual va a utilizar ese texto que lo prefiere en lugar del otro. ¿Verdad? Yo prefiero este por esta razón. ¿Okay? Y vuelvo y le digo, si en el análisis en su Biblia o en los comentarios no hay variantes importantes, pues usted simplemente dice que es un texto, lo que sea. Eso se llama un texto estable. Un texto estable que no tiene muchas variantes y por lo tanto aquí concluye mi análisis crítico del texto. Ya. Eso puede ser una oración. ¿Ok? Bien. El segundo paso es un análisis del contexto. Antes de yo leer todo eso, el análisis del contexto es simplemente decir qué va antes y qué va después de su texto, ¿verdad? Vamos a suponer aquí, tengo aquí una Biblia, ¿verdad? Pues mi texto es este pedacito que está aquí. Este pedacito. Pues entonces el contexto es lo que está antes y lo que está después de mi texto, ¿no? Así que eso es bastante sencillo y se va uno moviendo ¿verdad? De adentro hacia afuera. Así que usted tiene su texto ahí. Vamos otra vez al ejemplo de la mujer en casa de Simón. Pues qué es lo que viene inmediatamente antes de eso. Y todo lo que usted tiene que decir es describirlo, ¿verdad? No tiene que hacer un exégesis, no tiene que explicar ese pasaje que va antes. No tiene que hacer nada, solamente decir, bueno, el pasaje que va antes es un pasaje donde hay una parábola de los niños que juegan en la plaza, se llama. Y va desde el capítulo 7
31 al 7:35, porque en el 7:36 empieza el pasaje de la mujer en casa de Simeón o de Simón. Inmediatamente después de mi pasaje, hay otro pasaje que es el capítulo 8 de Lucas, y donde habla que a Jesús lo seguían muchas mujeres. Ya, ese es el análisis del contexto inmediato. Entonces lo mismo lo hace con el contexto próximo. ¿Cuál es el próximo? Pues el que va después del inmediato. Después o antes, ¿verdad? El que está más arriba o antes del inmediato y el que está después del inmediato. Ese es el contexto próximo. Y lo mismo, simplemente decir qué es lo que pasa ahí, qué es lo que es una narración, son unos dichos de Jesús, dónde empieza y dónde acaba. Y el contexto remoto puede ser todo el evangelio, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, vamos a decir, mi pasaje está en el capítulo 7. Y antes del capítulo 7, pues el evangelio de Lucas, pues el contexto remoto, vamos a decir que es el capítulo 6. En el capítulo 6, pues se está hablando de la bienaventuranza, etcétera. Y el resto del capítulo 8, pues son unos mensajes de Jesús sobre la pobreza. Y ya, eso es todo, ¿verdad? Ahora, ese análisis te ayuda para tú saber cuál es la función de tu pasaje dentro de ese contexto. O sea que eso te va a ayudar a ti a ver eh, a qué es lo que el autor le está prestando atención, por qué línea va, qué tipo de episodios está presentando, eh, y te puede dar algunas indicaciones de lo que para él es importante, de lo que él le está prestando atención, de lo que él quiere decir, y entonces cómo tu pasaje funciona dentro de esa sección, ¿verdad? Por lo que sigue después. Así que voy a leer aquí rapidito esto, ¿verdad? En esta parte el estudiante dará una explicación del contexto literario. Acuérdate que es el contexto literario, no es el contexto histórico. No vayan a decir ahí qué fue lo que pasó en la historia de ese pasaje. Eso pertenece al exégesis. Si en algún momento hasta ahora en el análisis crítico del texto o en el análisis del contexto o en el que sigue después, tú te encuentras explicando el pasaje, ya estás mal. El pasaje no se puede explicar todavía. Aquí lo que estamos haciendo es análisis de otro tipo, ¿verdad? No me digas qué significan las palabras, los conceptos. No, estas no son partes de explicar el pasaje como tal. Estamos explicando otras cosas relacionadas al pasaje. Así que es el contexto literario, lo que va en el pasaje antes y lo que va en el pasaje, no el contexto histórico. Así que eso es lo primero. El contexto literario en el que se encuentra su pasaje con relación a la totalidad del Evangelio. Entonces, preguntas que uno se puede hacer, ¿verdad? ¿En qué contexto literario se puede ubicar el pasaje? ¿Cuál es su contexto literario inmediato, próximo y remoto? Me gustaría ver ese mismo lenguaje. Después, cuando uno aprende a hacer exégesis, no tiene que usar ese lenguaje, pero para empezar, eso ayuda. Inmediato es lo que va inmediatamente antes. Próximo, un poquito más adelante o un poquito más después. Y remoto, un poquito más remoto, ¿verdad? Más distante de tu pasaje. Si tu pasaje está al principio de un evangelio, pues no puede tener mucho contexto antes, tiene contexto después. Igual, si tu pasaje está al final de un evangelio o de una carta, pues tampoco tiene mucho contexto después, el contexto tiene que estar antes. ¿Qué está inmediatamente antes del pasaje? Ese es el contexto inmediato. ¿Y qué está inmediatamente después? Ese es el contexto inmediato. ¿En qué sección del evangelio se encuentra el pasaje? El contexto próximo. Se encuentra el pasaje en una sección denominada por un tema en particular dentro de la estructura general del Evangelio. ¿Qué sección o secciones preceden y o siguen la sección en la que se encuentra el pasaje que analizas? Contexto remoto. Finalmente, y esto es lo más importante de este tipo de análisis, lo más importante de este tipo de análisis es contestar las siguientes preguntas. ¿Qué función literaria tiene tu pasaje en el contexto en el que se encuentra? ¿Cómo conecta con los pasajes adyacentes y cómo contribuye a la progresión de la narración? ¿Qué vínculos temáticos tiene con su contexto? ¿Verdad? Todas estas preguntas tú las puedes contestar. Y todas estas preguntas ya te van dando a ti una luz sobre cuál es la función y cuál es el significado de tu pasaje, ¿verdad? En general. Porque al tú ver en la lugar en donde está insertado por el evangelista, pues el evangelista lo puso ahí por una razón. Porque si hay un pasaje, por ejemplo, tú tienes un pasaje de Marcos, de Mateo, y ese mismo pasaje aparece en el Evangelio de Lucas,
Pues fíjate que a lo mejor los contextos son distintos. Pues eso quiere decir que Lucas y Mateo decidieron que lo iban a poner ahí por una razón. ¿Sabe Dios en qué otro contexto estaba cuando lo recibieron esa tradición? Así que es importante tú tratar de ver cómo tu pasaje funciona en ese contexto literario. Yo siempre digo que una de las maneras más fáciles de contestar es la pregunta es tú removiendo tu pasaje y leyendo lo que está antes y lo que está después sin tu pasaje, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué tipo de impresión te causa eso? ¿Qué tipo de mensaje te envía el Evangelio cuando tú sacas tu pasaje del contexto en el que se encuentra? Y eso te puede ayudar para tú reflexionar y decir, pues mira, si mi pasaje no está ahí, esto como que no conecta el ciego con el paralítico y se forma un revolú, mi pasaje es como un puente. Y además mi pasaje progresa el tema del amor, porque ayer se está hablando antes del amor y en el mío también, y después se sigue hablando del amor. Así que todo ese tipo de análisis es lo que se conoce como el análisis del contexto. Bien, así que ya tenemos la introducción, ya tenemos el análisis crítico del texto, ya tenemos la tercera sección que se debe llamar el análisis del contexto, y ahora la cuarta sección se va a llamar el análisis de la estructura literaria. Esta es un poco más complicada, porque aquí hay que saber un poquito de literatura, ¿verdad? Aquí hay que ver, antes de leer eso, cómo el autor de tu pasaje desarrolla lo que está pasando. Y aquí tú tienes que describir, no explicar, describir qué es lo que está pasando en tu pasaje. Pues mira, en mi pasaje comienza hablando Jesús, ¿verdad? Que uno dice, eso son cosas como obvias. Sí, pero te ayuda a leer el pasaje. En realidad, este tipo de exégesis son como 4 maneras distintas de mirar el pasaje. Primero el texto, segundo el contexto y tercero la manera en la que tu pasaje se desarrolla. Y tú lo vas describiendo. Pues bueno, volvemos, me voy a quedar con el ejemplo de la mujer pecadora que entra y se tira a los pies de Jesús en la casa de Simón. Pues entonces tú dices, bueno, el pasaje comienza describiendo que Jesús es invitado a la casa de Simón, ¿verdad? Y después el pasaje dice que entró una mujer y se tiró a los pies de Jesús. Y ahí entra otro personaje, ¿verdad? Así que el primer personaje es una narración del narrador. El narrador está explicando la escena, pero después el narrador presta su atención a una persona que entra. Y después el narrador comienza a describir lo que hace esa mujer que se tira a los pies de Jesús, que empieza a llorar, que no se seca, que le seca con su cabello los pasajes. Luego el narrador pasa a hablar sobre la reacción de Jesús y la reacción de Simeón de forma paralela, como si fueran paneles distintos, ¿verdad? Así que lo que tú vas a hacer en este tipo de análisis de la estructura literaria es fijarte en cómo se desarrolla tu pasaje de manera literaria. Y entonces ahí yo te hago una serie de preguntas que te pueden ayudar, ¿verdad? Voy a leer esto. En esta sección es necesario explicar los elementos sobresalientes de la estructura literaria del pasaje, describirlo sobre todo, ¿verdad? No hay tanto que explicar el contenido, sino más bien qué es lo que está pasando en esa escena y cómo se va desarrollando. Por ejemplo, cuántos versos tiene el pasaje y en cuántas partes se puede dividir, porque a lo mejor hay escenas, ¿verdad? Está la escena en este pasaje que yo estoy utilizando como ejemplo, la localización. La primera escena es la localización. ¿Dónde pasa la cosa? En la casa de Simón. Segunda escena, la mujer entra y se tira a los pies de Jesús y empieza a llorar y empieza a secárselo con los cabellos. Tercera escena, la reacción de Jesús y la de Simón. Cuarta escena, las palabras de Jesús a Simón y a la mujer pecadora, ¿no? ¿Cuántos versos tiene? ¿En qué escena se puede dividir? ¿Cuántos personajes hay? ¿Cuántas personas aparecen en el pasaje que tú escogiste? ¿Hay elementos literarios que resalten en la estructura? Hay preguntas, se hacen preguntas, hay bienaventuranzas, son paralelismos, inclusiones, metáforas, aliteraciones, estilo de la narración, primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿verdad? Pues ahí también, ahí tú puedes, si tú has estudiado un poco de literatura, puedes tú irlo descubriendo, si no, los comentarios, una vez más, a veces te ayudan. ¿Qué tema se trata? ¿Qué empieza? Hay varios temas en ese pasaje. Está el tema del perdón, está el tema de la calumnia, está el tema del reproche, está el tema de un antagonismo, hay una lucha,
¿verdad? Tú puedes ir describiendo qué es lo que está pasando en ese pasaje. ¿Un solo tema domina todo el pasaje o hay varios temas? ¿Cuál es el género del pasaje? ¿Es una parábola? ¿Es un milagro? ¿Es una enseñanza? ¿Es un símil? Etcétera. A veces dentro del pasaje tú puedes resaltar también figuras literarias, ¿verdad? Aquí se utiliza una hipérbole, una exageración. Más adelante se utiliza un, un símil. Y hay distintos tipos de figuras literarias. Puedes buscar en la internet qué son las figuras literarias y ver si tú puedes identificar en tu pasaje distintas figuras literarias. Porque estos autores, ¿verdad? Nosotros pensamos que a veces escriben así solamente inspirados por el Espíritu Santo y no estudiados, pero a veces todos están inspirados por el Espíritu Santo, pero están usando mecanismos que aprendieron de su época. A veces lo que se llama, hay una, eh, se me olvida la palabra, una polémica, ¿verdad? Eso tiene un nombre, en donde un personaje dice una cosa y el otro dice otra cosa. Eso se estudiaba y había que escribirlo de cierta manera. Esto es una historia histórica. Bueno, y finalizas esta sección haciendo un esquema de la estructura del pasaje. Este esquema debe ser utilizado como subtítulo en las partes en la parte exegética, ¿verdad? Así que cuando tú terminas de hacer ese análisis, tú vas a subdividir, vas a hacer un esquema de tu pasaje. Del capítulo 7, versículo del 36 al 38, es la primera escena. Y le pones un título, el título que se te ocurra. Eh, la mujer pecadora entra a la casa de Simón. Del capítulo 7, 39 al 41, segunda escena. La mujer lava los pies de Jesús. Y así por el estilo. Tercera escena, del capítulo 7, del versículo 45 al 49. Jesús le contesta a Simón y a la mujer. Entonces, ese esquema que tú haces y esos títulos que tú utilizas, esos subtítulos, son los mismos subtítulos que deben encabezar cada una de las partes de la exégesis, ¿verdad? Así que, si por ejemplo yo termino el esquema de esta parte diciendo eh, la primera escena es la mujer pecadora entra a la casa de Simeón. Pues ese título es el que va a ser el título, el subtítulo de mi primera parte de la exégesis, ¿verdad? Así que se supone que yo vea luego en la exégesis el subtítulo. Ese tipo de organización ayuda mucho, primero, a tú organizar el trabajo, pero eso ayuda mucho al lector, ¿verdad? Porque el lector, cuando tú le presentas las cosas así, pues ya sabes más o menos, esto se trata de aquí va esta parte y después va esta parte, ¿verdad? Así que es importante siempre que los trabajos estén organizados. Ayuda al lector. Es importante que utilicen párrafos, ¿verdad? Que no escriban todo ahí en una página como en un bloque. No, dividan el trabajo en párrafos. Porque un párrafo, cuando un libro está bien escrito, ayuda al lector a resumir ideas, ¿verdad? De hecho, yo no puedo leer un libro completo de 200 páginas en un día si está bien escrito en párrafos, porque se supone que un párrafo comienza con una idea principal y después esa idea se desarrolla y en el siguiente párrafo cambia otra idea, pero va sintetizada en la primera página, en la primera oración o en la segunda. Así que la organización es bien importante cuando uno escribe, tanto en este trabajo de exégesis como en cualquier otro trabajo académico. Eh, y le iba a decir algo ahorita y se me olvidó, mm, pero ya me recordaré. Bueno, entonces llegamos por fin ya casi a la última parte, ¿verdad? La penúltima. Así que la primera parte va a ser la introducción, la segunda parte va a ser el análisis crítico del texto, la tercera parte va a ser el análisis del contexto, la cuarta parte va a ser el análisis de la estructura literaria del pasaje y la quinta parte va a ser ahora la exégesis. Aquí en la exégesis es donde tú vas a ir versículo por versículo y tú me vas a explicar las palabras, los conceptos más importantes que se encuentren ahí. Y eso tú lo puedes hacer de distintas maneras, ¿verdad? Vamos a suponer que otra vez estoy en el Evangelio de Lucas y en el Lucas dice que Jesús fue a la casa de Simón, que era un fariseo.
Pues eso, ¿verdad? Simón. Simón. Pues explícame Simón. ¿Qué quiere decir Simón? Bueno, Simón es un nombre propio. Pero ya tú verás que en los comentarios vas a encontrar mucha información. Era un nombre común que se usaba mucho, o era un nombre raro, o qué sé yo qué. Fariseo. ¿Qué era un fariseo? Pues todo el mundo se cree que todo el mundo sabe lo que es un fariseo. Sí, pero tú tienes que explicarlo, ¿verdad? Como si fuera alguien que no conoce lo que es un fariseo. Pues había muchos tipos de fariseos y ahí ¿verdad? Las revistas que tú hayas conseguido, los libros, los comentarios bíblicos te van a ayudar en esa parte, porque los comentarios bíblicos y las revistas, si es de tu pasaje, van a ir versículo por versículo explicando todo lo que está ahí. Y a eso tú le vas a unir, pues, tu propia lectura, ¿verdad? Ya después que tú estás leyendo, a lo mejor a los comentaristas se le pasó algo que tú te diste cuenta y tú lo puedes explicar en tus propias palabras. Así que puedes usar diccionarios bíblicos para explicar y puedes hacer referencia a cómo se utiliza una palabra dentro del mismo evangelio o dentro de la Biblia, ¿no? Así que voy a leer esto que está aquí. En esta parte debe ser por lo menos la mitad del trabajo escrito, ¿ok? Así que si trabajo es de 15 páginas, las primeras páginas no deben pasar de 7, ¿verdad? Las otras 8 páginas, porque también la conclusión no debe ser más de una página. La conclusión debe ser una página como mucho, como mucho. Media página, mejor todavía. Pero la gran parte del trabajo es la exégesis, donde tú vas explicando ya lo que significa cada palabra o concepto importante que tú encuentres en tu pasaje. Así que el propósito de esta sección es interpretar el significado de las palabras y o conceptos más importantes del pasaje. La mejor manera de proceder es ir comentando las palabras y los conceptos que se van desarrollando verso por verso, ¿no? Aquí es donde hay que combinar las propias reflexiones con los comentarios bíblicos, artículos y monografías. Ya me recordé lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que esto es un trabajo de Biblia. Entonces, cuando ustedes estén refiriéndose a un pasaje de la Biblia, cítenlo, pongan la cita, ¿verdad? Si tú dices, sí, entonces, pues Marcos habla de la multiplicación de los panes, pero no digas eso solamente, entonces pon entre paréntesis Marcos, ¿verdad? La abreviación de Marcos, capítulo 6, versículo 35 en adelante. Ahí hay una multiplicación de los panes. O capítulo 8, versículo, no me recuerdo en adelante. Pero utilicen pasajes bíblicos para que citas bíblicas numéricas. Cuando usted haga referencia, siempre que haga referencia a un pasaje de la Biblia, inclúyalo con las, entre comillas, con la cita bíblica numérica, porque eso ayuda al lector a seguir su argumento, ¿verdad? No solamente haga referencia a pasajes de la Biblia sin poner la cita bíblica. No quiero decir la cita completa, sino más bien en dónde se encuentra en la Biblia el pasaje numérico donde se encuentra ese pasaje. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Entonces se trata de entrar en un diálogo con la literatura existente y enriquecerla en la manera posible con las propias observaciones. Hay distintos métodos de hacer exégesis: crítica histórica, crítica de las formas, crítica de la redacción. Para entender en qué consiste cada método, vea Raymond Brown, Introducción al Nuevo Testamento, páginas 66 a la 70. En los trabajos exegéticos de este curso daremos prioridad a los siguientes métodos: crítica histórica y crítica canónica. La crítica histórica simplemente significa muchas veces explicar qué significaba ese concepto o esa palabra en el tiempo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significaba, qué sé yo, paz? Pues uno dice, bueno, pues paz, la ausencia de guerra. Sí, pero en el tiempo de Jesús eso era un eslogan político, ¿verdad? Así que usted entonces va y explica eso. ¿O qué eran los fariseos? Bueno, los fariseos pues era una secta judía, tiene que explicar eso. Eh, que la mujer se tiró a los pies de Jesús y le lavó y le secó, ¿verdad? Con sus lágrimas los pies y con su cabello los secó. Pues bueno, ¿qué significa ese gesto de esa mujer? Eso eran cosas que hacían los esclavos. Pues usted tiene que explicar eso. Así que todo lo que usted va a encontrar ahí tiene una explicación histórica. Pues en los libros usted va a explicar eso y ahí que uno va a aprender mucho, ¿verdad? Crítica canónica se refiere a que su pasaje también se encuentra en la Biblia. Y en la Biblia usted puede utilizar ese pasaje que está ahí, o esa escena, o ese versículo que a usted le recuerda otro pasaje de la Biblia que está dentro del canon.
Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Pues la multiplicación de los panes me recuerda a mí el Éxodo, porque en el Éxodo dice que los judíos que estaban en el desierto comieron maná. Ah, pues mira, pues entonces, pues para yo explicar la multiplicación de los panes, puedo ir al Éxodo, ¿verdad? Y explicar qué fue lo que pasó allá y cómo eso compara con lo que yo estoy ahora explicando. Ahí usted tiene que utilizar mucha de su propia inteligencia, ¿verdad? Usted a lo mejor lee un pasaje de Lucas, pero ese pasaje de Lucas le recuerda un relato de Crónica, o un relato de Ruth, o un relato de los profetas, por alguna razón, por una palabra, por algo que hizo. Así que, ¿verdad? Usted puede explicar su pasaje con relación a otro pasaje de la misma Biblia. Eso se conoce como crítica canónica, pero tiene que tener relación, ¿verdad? Ese otro pasaje que usted va a citar tiene que de alguna manera arrojar luz en este pasaje que usted está tratando de explicar. Así que puede utilizar cualquiera de esos dos métodos, que son los más sencillos. Así que hay muchos métodos de hacer exégesis. Y según usted vaya haciendo más exégesis, pues usted va aprendiendo. Entonces, miren, esto suena complicado y es un poquito complicado, pero a mí no me interesa mucho que usted lo haga perfecto. Yo me voy a dar cuenta cuando usted lo empiece a hacer que usted hizo el esfuerzo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero ver, ¿verdad? Que usted hace el esfuerzo de hacer la exégesis, no se preocupe si le queda bien, si no le queda, ¿verdad? Digo, trate de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y por eso es que tiene que dedicarle tiempo, porque si lo hace una semana antes yo me doy cuenta. Hágalo con tiempo para que usted aprenda también, porque para eso es que están haciendo este exégesis. Van a aprender sobre el método académico de escribir y hacer investigación, pero también sobre el contenido del pasaje que usted va a trabajar. Y bueno, finalmente, pues la conclusión, ¿verdad? Después que usted ya hizo todo ese trabajo de análisis, al fin y al cabo, lo más importante de la exégesis es esto. Aquí usted puede enfatizar y resumir los elementos más importantes de su trabajo, concluyendo con una reflexión personal, ¿verdad? Así que usted hace un resumen de ese pasaje. Bueno, lo más importante de esto fue que llegó la mujer, que se tiró a los pies, que Jesús le dijo, y de eso hay un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que Jesús le dio en ese momento? ¿Y cuál es el mensaje ahora para la iglesia, hoy en día? Eso es lo más importante de todo ese trabajo. Y finaliza con una bibliografía. ¿Cuáles son los libros que usted leyó y utilizó? No solamente los libros que usted sacó de la biblioteca. Eso no hacen falta en la bibliografía. Porque en la bibliografía tiene que aparecer todos los libros que usted utilizó con las notas al pie de página, ¿verdad? Si usted no utilizó el libro y lo anotó, hizo una anotación de él porque lo utilizó en el trabajo al pie de página, pues no lo incluya en la bibliografía porque no vale. Y la bibliografía tiene un estilo, ¿verdad? Tiene que ser primero el apellido, después el nombre con puntos, después tiene que ser el título del libro, después del título del libro con un punto, no con paréntesis como en las notas al pie de página. Tiene que poner el volumen, tiene que poner qué edición fue, tiene que poner en qué país lo editaron, cuál fue la editorial que lo hizo, en qué año lo hizo, y ya. ¿Verdad? En el caso de las revistas, las páginas que comprenden el artículo. Así que ustedes consulten ese resumen que les voy a dar del Turabian, o se compran el Turabian y lo leen, van leyéndolo poco a poco para que aprendan, ¿verdad?, cómo hacer este tipo de trabajo de investigación. Bien, bueno, yo espero que esto no los confunda más, sino que los ayude para hacer el trabajo escrito, y que pues los ayude a ser pues más profesionales en sus trabajos de investigación y un poquito más santos también. Dios los bendiga. Seguimos hablando en clase.